Continuamos en Sin Vueltas y bueno, hay indicios de poca transparencia en las compras del Estado. A esa conclusión ha llegado el Ministerio de Economía y Finanzas, que el 11 de agosto pasado anunció la reestructuración del Organismo Superior de Contrataciones del Estado, precisando la existencia precisamente de indicios de poca transparencia. Lo que todavía no se ha puntualizado y es un requerimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado es que nos digan cuáles son esos casos de aparentes irregularidades. Estamos esta noche con Mónica Yaya, que es presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, para que nos comente un poco cuáles han sido los casos irregulares, procedimientos, ¿no? Y los casos irregulares. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Gracias por bienvenida. Buenas noches. Bueno, Mónica nos ha traído un file que nos ha puesto nerviosos. Sí, nos dijo a ver si pueden abrir la toma. Les he traído unos papelitos, dijo, ¿no? Para que los puedan revisar, pero la verdad es que confiamos en tu versión mientras tenemos el tiempo de revisar caso por caso. Sí. Mónica, tú nos vas a ir exponiendo qué es lo que han encontrado ustedes. Bien. Primero, explícales a nuestro público qué cosa es el Tribunal de Contrataciones del Estado, el OSE. Permítame, por favor, saludarlos y agradecerles esta gentil invitación que me permite resolver las dudas que pueda tener la ciudadanía respecto de la gestión que se viene llevando a cabo en OSE y en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Además, antes de iniciar mi intervención, quisiera precisar que estamos totalmente de acuerdo con el anuncio del ministro de Economía en el sentido de la necesidad de reestructurar OSE y todos los sectores que estén involucrados en el tema de las contrataciones del Estado. Saludo con beneplácito también el anuncio del ministro de Economía de evaluar a los miembros, a todos los integrantes de OSE y específicamente a los miembros del Tribunal de OSE, incluida la presidenta del tribunal quien les habla. Muy bien, eso es una muy buena disposición, así permite empezar con claridad y sin ninguna duda. Pero no ha habido precisión de parte del Ministerio, ¿no? Nos ha dicho cuáles son los casos de abierta irregularidad. Así es. De acuerdo a lo que manifestó el ministro de Economía el 11 de agosto del presente año, Contraloría General de la República ha hecho de su conocimiento la existencia de indicios de poca transparencia, de poca probidad en la resolución de casos, específicamente se refirieron al Tribunal de Contrataciones del Estado. Es este punto el que ha llamado la atención de OSE y específicamente de la presidencia del Tribunal de OSE, porque durante 5 años la Contraloría General de la República y el órgano de control interno de OSE han permanecido callados respecto de estos supuestos actos de poca transparencia. No se conoce ninguna denuncia, ninguna observación, ningún hallazgo que haya sido comunicado por el órgano de control interno o por la Contraloría General de la República a la presidencia del tribunal o a la presidencia ejecutiva de OSE. Actualmente ¿Ustedes nunca han recibido ninguna llamada de atención? ¿Alguien les ha dicho ustedes no están trabajando bien? Absolutamente ninguna. Actualmente la presidencia del tribunal ha recibido solamente una comunicación del órgano de control interno en donde manifiesta que existe una recomendación. No es un hallazgo ni es una observación, una recomendación que se encuentra en proceso de implementación de acuerdo a lo que señala el propio órgano de control interno en el tribunal. Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones del Estado, durante mi gestión y durante la gestión del doctor Carlos Salazar Romero, hoy presidente ejecutivo de OSE, sí efectuó algunos señalamientos de posibles irregularidades. Y comunicó a la Contraloría de eso. Comunicó a la Contraloría y solicitó una investigación de todos los involucrados, entre los cuales nos encontrábamos nosotros. O sea, es bien interesante. También. Durante 5 años la Contraloría no ha dicho nada de motu propio, sin embargo, ustedes sí le alcanzaron recomendaciones para que averigüen algunas contrataciones que había estado haciendo el Estado con algunas irregularidades. ¿Ante quién denuncian ustedes si la Contraloría no les hace caso? Porque ustedes encuentran una irregularidad, la tienen que denunciar y es Contraloría quien la tiene que investigar. Pero si Contraloría silba para el cielo, no se pueden quedar ustedes tranquilos tampoco. Así es. Dependiendo de cada caso. No solamente tiene que ver con supuestas irregularidades en las contrataciones, en los procesos de selección, sino existió también una denuncia de un diario local respecto a la presunta irregularidad en la designación de los vocales del tribunal. En torno a este caso específico, el actual presidente ejecutivo de OSE solicitó al órgano a la Contraloría General de la República se pronuncie respecto de esta denuncia hecha por
un diario local. La última solicitud para que se manifiesten fue del 12 de abril de este año y no había respuesta. Y no ha habido respuesta, no ha habido respuesta. Cuando asumí la presidencia del tribunal, volví a hacer la solicitud y yo les he traído los documentos porque yo sí hablo con datos precisos y yo sí hablo con memoranda y con números de memorándum y con cargos de esos documentos. Discúlpeme el paréntesis, pero cuando asumí la presidencia del tribunal, solicité con fecha 12 de abril del 2011 al órgano de control institucional nos informe los resultados de las investigaciones relacionadas con esa denuncia periodística en torno a la irregularidad presunta en la designación de los vocales. Bueno, tenemos entonces ese primer caso, no hubo respuesta. Tenemos el caso de Farmindustria. ¿Cuál fue ese caso, Mónica? Farmindustria. Lamento mucho que se haya tenido que mencionar el nombre de una empresa, pero esto es solamente para demostrar que la presidencia del tribunal comunicó al órgano de control interno su disconformidad, ¿no? Me refiero a una opinión disconforme de la presidenta del tribunal respecto de una resolución emitida por una sala del tribunal que presido. No sé si me dejo entender. Quisiera explicárselos tal vez con un poco más de detalle. Una de las salas del tribunal declaró nula una sanción supuestamente por no haberse otorgado el uso de la palabra al presunto infractor. La presidencia del tribunal, que en este caso solo podía emitir opinión porque cada sala es independiente de las resoluciones que emite, halló en el expediente una audiencia en la cual sí se había concedido el uso de la palabra al presunto infractor. Entonces, esa causal de nulidad de la sanción no tenía sustento. Claro. Prosperó, pero no tenía sustento, desde mi punto de vista, sí bajo mi opinión. Pero como yo no puedo anular una resolución emitida por una de las salas del tribunal que es independiente en la solución de sus casos, comuniqué al órgano de control interno para que haga las investigaciones. Tampoco se ha tenido respuesta alguna, señal de vida del órgano de control interno. Todas estas... estos pedidos de que se hagan las investigaciones del caso, ¿le correspondían al señor Curi? ¿Era bajo su gestión que la Contraloría no ha atendido los pedidos del tribunal? Bueno, yo le hablo de los pedidos del tribunal efectuados durante la gestión del doctor Carlos Salazar Romero y durante la gestión de Mónica Yaya, quien les habla. En ese periodo, el Contralor General de la República ha sido el señor Alex Curi. Fuad Curi. Hay un tercer caso, el caso del tren eléctrico, que de pronto es el que la opinión más recordamos, claro. Exactamente, más recuerda, ¿no? El tren eléctrico. La presidenta del tribunal, o sea, usted indicó que estando impedido el tribunal de conocer el fondo del asunto por no haberse presentado la garantía obligatoria para interponer el recurso de apelación, se remitan los actuados para conocimiento del OSI. Así es. Nunca se remitieron los documentos. Nosotros los remitimos al órgano de control interno. Pero no hubo respuesta. Hubo una respuesta en el sentido de que no se sentían competentes para emitir opinión alguna respecto de ese caso. Nosotros volvimos a responder señalando que nos habíamos tomado conocimiento de la situación, pero que no podíamos conocer el fondo del asunto porque la ley obliga a que de manera automática y sin pronunciamiento alguno, cuando no se presenta la garantía por parte del impugnante, el recurso se declare no presentado. Pero, siendo este caso tan mediático y tan controvertido, lo remitimos al órgano de control interno. Pero creo que había toda una discusión sobre que la garantía era muy alta, ¿no es cierto? Y lo que se alegaba es si no tienen plata para la garantía, menos van a tener para la obra, pues, ¿no? Ahí yo tengo una opinión que no sé si viene al caso a manifestarla. En este caso, que ha sido tal vez el más grande del que se haya conocido en OCE, los postores, los competidores eran lógicamente postores fuertes, con un poder económico muy grande. Entonces, desde mi punto de vista, si en otros casos a contratistas con menor capacidad económica se les solicitó el pago de la garantía como requisito legalmente establecido, legalmente establecido,
¿por qué en este caso, en el que los postores tienen mayor poder económico, se iba a variar la aplicación de la ley? Además hay que ¿no? decirlo, la garantía se pone así justamente para que no se impugnen procesos y no se pasen a foja cero procesos por capricho, sino cuando realmente alguien está tan convencido que tiene la razón que está dispuesto a poner una cantidad de dinero fuerte. De todos modos es necesario hacer una precisión. Tengo entendido que la presidencia ejecutiva de OCE, con el doctor Carlos Salazar Romero, solicitó la disminución de ese porcentaje establecido como pago de garantía. Actualmente la ley señala que se debe pagar el 3% del monto referencial como garantía para interponer el recurso de impugnación. Tengo entendido que la presidencia ejecutiva de OCE ha solicitado que esa garantía, ese porcentaje disminuya a un 1%. Pero eso todavía no ocurre. Allí tampoco ha habido respuesta ahora, de Mónica, esa propuesta. Sí, va a haber reestructuración de OCE, se va a revisar el trabajo que ustedes han hecho, quedará en claro si ustedes cometieron alguna falta o no. Ustedes están dispuestos a que sea investigado el trabajo del tribunal, pero ¿qué falta para que las contrataciones del Estado sean más transparentes? Porque no lo son, ¿no? Yo se lo voy a decir. Permítanme hablarle tal vez sin poca modestia. Yo soy una servidora del Estado desde hace 20 años. Comencé a los 22 años sirviendo al Estado por vocación y precisamente mi primera labor fue como asesora de la Comisión Permanente de Alto Nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros, revisando casos de solicitudes de exoneración para la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. O sea, desde el inicio de tu trayectoria pública, digamos, has estado involucrada con el tema. Así es. Si quieres hacer algún contrato con el Estado, acá la señorita Yaya se lo sabe todas. Muchas gracias. En el buen sentido. Muchas gracias. Sí, yo siempre tengo tal vez esa virtud de tener la buena fe de escuchar en el buen sentido todo lo que me dicen, pero en este caso me pareció poco transparente por parte de la Contraloría General de la República generalizar indicios de poca transparencia sin puntualizar casos como yo sí lo he hecho y aquí les he traído los documentos para que ustedes los revisen uno por uno. Bueno, ¿qué es lo que falta? El mayor incentivo para la poca transparencia y para la corrupción es la ausencia de sanción. Claro. Cuando no se sanciona a los servidores corruptos, conociéndose los casos, como los que yo les he traído en estos dos files, se repite, ¿no? Se va a repetir 20 veces. Ese es el mayor incentivo. Y hay mil formas. Y además también debemos dejar sentado en aras del honor de los servidores públicos y de 350 técnicos especializados del OCE, que no todos los actos de corrupción provienen del sector público. Muchas veces provienen del sector privado. Bueno, Cuando nosotros iniciamos nuestra gestión, encontramos que el 80% de los casos de presuntas infracciones por parte de los postores eran arreglos entre privados. No, se originaban en la presentación de documentos falsos. Bueno, tenemos que dejarlo ahí, Mónica. Muchísimas gracias por venir. Mónica Yaya, presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado. La pregunta está clarísima, ¿no? ¿Por qué la Contraloría no responde a las peticiones de una entidad como esta que está encargada de vigilar la transparencia en el modo en que el Estado hace sus contratos? Así es, y en general ahí falta muchísimo trabajo por hacer. Como bien dice Mónica, si no hay sanción, se seguirán haciendo arreglos para que ganen determinadas empresas, para favorecer a determinados postores, y bueno, y siempre se verá la forma de sacarle la vuelta a la ley. Muchas gracias, Mónica, Mónica. por estar con nosotros. Gracias por venir. Gracias. Bueno, vamos a entrar en Bueno, comunicación esperamos, por supuesto, telefónica. si la Contraloría quiere alguna respuesta, Por siempre supuesto, están aquí. las